Hola, yo soy Adriana Díaz y esto es Mentes Fuera de Serie, un espacio para escuchar y aprender con historias reales, profundas y sin filtros. Nuestros invitados son empresarios, gerentes, líderes gremiales y personas que están marcando la diferencia en sus sectores. No porque les haya salido todo bien, sino porque se han equivocado y se han reinventado y siguen en pie. Aquí no venimos a hablar solo de logros, también venimos a hablar de errores, de decisiones difíciles, de tecnología y de esos aprendizajes que solo llegan cuando algo no sale como esperas. Cada episodio es una conversación. Cada episodio es una conversación honesta, con mentes que no se conforman con lo común. Este es tu espacio si quieres inspirarte, aprender, equivocarte con sentido y pensar distinto, con mente abierta y pies en la tierra. Bienvenidos a Mente Fuera de Serie, donde el fracaso también tiene micrófono. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mente Fuera de Series. Hoy me acompaña Leonardo Montoya, un empresario dedicado a la industria hotelera, y hoy precisamente nos va a hablar acerca de toda su experiencia en esta industria tan especial y tan innovadora que ha venido experimentando cambios en los últimos años. Bienvenido a Mente Fuera de Serie, Leonardo, qué rico que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación a mostrar la de mente. La de mente. Mentes Fuera de Serie, precisamente, Mente Fuera de Serie es precisamente para hablar de aquellos, digamos, esas historias reales, digamos, de nuestros empresarios, y que obviamente nos cuenten sus experiencias, sus fracasos, sus historias, que precisamente no solamente nos dejan grandes enseñanzas, sino que también podemos, digamos, implementar esas estrategias, o de pronto conocer, digamos, mucho más de cómo aprender, digamos, enfocarnos en cómo hacer crecer nuestra empresa, ¿sí? Cómo hacer crecer, digamos, nuestro negocio. Y en tu caso, que te has movido, mejor dicho, por tantos años en la industria hotelera, precisamente qué rico que podamos compartir hoy toda esa experiencia y todo ese conocimiento que tienes tú, Leonardo. Pero hablemos de ti, de tus inicios. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo empezaste con todo este mundo de la hotelería y del restaurante? Bueno, digamos que empecé por pura casualidad, pero después de estar metido en el cuento me di cuenta que tenía la vocación. O sea, la hotelería es un tema de vocación. Si no se tiene la pasión por lo que hacemos, es muy difícil servir. Para servir hay que tener vocación. Entonces yo descubrí la vocación por un amigo que estaba estudiando hotelería. En mi época que estaba terminando el bachillerato, un día un amigo se acercó y me dijo: oiga, lo invito a trabajar de steward, a dar un puesto de steward. ¿Qué es steward? Ya vamos para allá, Okay. porque fue la sorpresa. No Okay. dices steward, uy, eso debe ser un puestazo. Sí. Y vamos a hacer, en esa época en Bogotá, la ciudad donde yo nací, se hacía mucho servicio a domicilio, todo se hacía en las casas, las grandes reuniones y todo eso. Digamos que la oferta de salones, de hoteles, era un poquito para ciertos estratos, no era fácil de acceder. A los clubes, además no eran muchos, no había mucha oferta. Entonces las cosas, las grandes celebraciones, los matrimonios, los cumpleaños se hacían en las casas. En Bogotá pues había casas muy grandes, estamos hablando de los años finales de los 80, pues todavía quedaban muchísimas casas grandes. Entonces nos dedicábamos con las casas de banquetes a prestar los servicios para esas celebraciones. Entonces un día me dijo: bueno, vamos a trabajar este fin de semana, camine. Yo no tenía ni idea, y cuando me dijo steward, pues me ilusioné, dije: no, eso es una maravilla. Realmente cuando me dijo cuánto pagaba, dije yo: pues está bien, y uno pues tenía que ayudarse uno de ayudar en la casa. Entonces me fui a trabajar con él, cuando la sorpresa era que el steward es la persona más importante de la cocina. Y no es precisamente el que manda, sino el que hace caso, porque es al que le toca hacer todo el aseo, la limpieza de toda la cocina, de los utensilios. El steward es el encargado de lavar la loza, las ollas, los pisos, todo el menaje, todos los utensilios. Entonces el primer trabajo que tuve en la hotelería fue lavando platos en los patios de las casas, en los salones, en canecas, para poder prestar los servicios.
Así fue que me inicié en este negocio. Sí, y o sea, desde el Lavando primer platos. momento, a pesar de que era lavando platos, te encantó. ¿Te Sí, encantó? ¿Qué fue lo que realmente te llamó la atención? Porque uno dice, lavar platos, pues no es que sea sí, muy sí, no es chévere, un pero sueño, no es el fue lo sueño de sí, no todos. es el sueño de todos? Porque uno decía, bueno, me voy a Estados Unidos a lavar platos, pero Sí. no, debe haber algo mucho más a fondo para que tú digas, bueno, me apasionó esto y quiero continuar. ¿Qué fue lo que te motivó? Yo creo que, o sea, ver todo lo que se creaba, porque llegábamos y lo primero era el alistamiento, lo que llamamos Hotel Mise en Place, era alistar todo. Entonces, en ese momento era un proceso que yo veía como de creación, de ver cómo los cocineros empezaban a desempacar las cosas, a alistar, a lavar, a pelar, a organizar, cómo los meseros empezaban a organizar en los salones, salones que eran, digamos, sí, un salón vacío, cómo se iba transformando, colocando mesas, sillas, luego llegaba la decoración y cómo todo se iba transformando. A mí eso se me hacía o sea, como una película, como esas Claro. grandes películas. A mí siempre, digamos que me gustó todo ese glamour, todo eso que veíamos en las películas, las grandes vestimentas, el smoking, los fracs, las mujeres, los vestidos largos. Y empecé yo a ver que la hotelería era mucho de eso, tiene mucho de eso. Entonces se Y armaban unos grandes escenarios sí, sí, espectaculares para de todos los nada. eventos. Obviamente era bastante trabajo Sí. pesado, ¿no? Entonces, el trabajo estival es de los trabajos más pesados en la hotelería y más en estos servicios, lo que hoy se llama catering, porque era recoger el menaje para el servicio, recogerlo, echarlo en un camión, llevarlo al sitio donde íbamos a montar todo, bajarlo, montar todo, prestar todo el servicio, o sea, que suceda todo y al otro día, o sea, uno tenía que quedarse esperando a que terminara todo para empezar a recoger y volver a entregar todo Wow, lo que se entonces había sí, era regalado. bastante. Pues siempre, claro, siempre que había un servicio a domicilio era trabajos de más de 18, 20 horas porque la vaya, recoja, monte, desarrolle todo el servicio y al otro día vaya y entregue. Pero digamos que ahí fue donde me picó a mí la vocación, o sea, me di cuenta que tenía esa vocación de servicio, porque era, a pesar que salía uno, o sea, uno los domingos, los lunes estaba uno muerto, ¿sí? A pesar de la juventud y todo, llegaba uno muerto de cargar tablones, de cargar ollas, de cargar mercado. Pero la satisfacción, o sea, lo que empecé a ver yo era la satisfacción de cuando las personas a las que les prestamos el servicio estaban felices y le agradecían a uno y no paraban después de darle las gracias. Cuando es matrimonio, los novios siempre están la novia agradecidísima por todo, que le salió todo divino, que no sé qué. Entonces, eso como que le quitaba a uno el cansancio, como que, obviamente, pues también el tema de las propinas, ¿no? Siempre nos iba muy bien en la propina. Pero más que eso era ver cómo algo que uno hacía, o sea, llenaba de alegría a las demás personas. Y eso es el servicio, llevar alegría a la gente, poder satisfacer, digamos, sueños de las personas y que todo les salga bien. Obvio, ¿no? Hay ocasiones que falla alguna cosa porque todos somos humanos, pero la gran mayoría de veces eso fue lo que me gustó y de ahí comenzó la vocación. Entonces, eso puede decir que te llevó a, digamos, a emprender todo este viaje, digamos, a conocer todo lo que es la hotelería, a, digamos, enfocarte mucho más a la atención y el servicio al cliente, como dices tú, ¿no? Entonces, ahí dices tú, me voy a dedicar a esto, voy a estudiar esto. Uh -huh. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando por ahí creo que era el año 84, 85, ya no recuerdo bien. Y en esa época, cuando tú empiezas, ¿cómo se desenvolvía en esa época, digamos, los hoteles, o sea, en cuanto a tecnología, en atención? ¿Qué recuerdas tú de esa época? Uno, pues bueno, era la época de las grandes compañías hoteleras. En esa época llegaron grandes compañías a Colombia y había hoteles insignia. Creo que por ahí estaba Intercontinental. La cadena hotel Intercontinental tenía presencia en varias ciudades del país. La cadena Hilton, el Hilton de Bogotá era un hotel insignia, el Hilton no me acuerdo dónde había otro Hilton, y había grandes hoteles.
cuando empecé yo a estudiar, yo empecé a estudiar, si no estoy mal, por ahí en el año 86, empecé a estudiar hotelería y me empecé a dar cuenta de que era un mundo inmenso y que nos conectaba, o sea, a nivel mundial, o sea, todo estaba conectado y aprendía uno. Fue la época, me acuerdo que se construyeron los hoteles Royal en Bogotá, el World Trade Center, ¿sí? Se empezaron a construir hoteles inmensos. Después hubo, digamos, una recesión, cuando vino la época, pues lastimosamente los 90 de la época del terrorismo, el narcotráfico, todo eso. Y en la hotelería se ha visto muy marcado todo eso, porque digamos que todo lo que pasa en el país se va reflejado en la hotelería. Cuando el país anda bien, la hotelería anda muy bien, el turismo anda full. Cuando hay problemas de seguridad, se nota en la hotelería. Cuando hay problemas de cualquier tipo de problema, es un sector que es bastante golpeado por todo lo que puede pasar en la economía nacional y mundial. Claro. Mundial. Entonces, se vivieron muchas épocas diferentes de todo lo que pasaba en el país. Y ahí, bueno, en ese, digamos, en esa época, cuando ya tú dices, bueno, voy a dedicarme a la hotelería, ¿cuál fue tu primer salto, digamos, en la hotelería? Digamos, ¿cuál fue tu primer hotel? ¿Cómo fue la experiencia, no? ¿Cómo fue ese conocimiento, digamos, de labor, de cómo desempeñar? ¿Qué cargo ocupaste cuando ingresaste por primera vez? Bueno, digamos que tuve suerte, porque yo durante el tiempo que estudié seguí trabajando y obviamente en cargos de base, porque pues uno no tenía ni la experiencia ni los conocimientos. Entonces seguí trabajando mientras estudié, trabajaba de mesero. Después de que fui a Steward, empezaba a ver los meseros cómo hacían sus figuras en las servilletas, cómo montaban manteles, cómo montaban la cubiertería. En muchas ocasiones llevaba cubiertos de plata, platos de cerámica italiana. Se manejaba mucho glamour en la hotelería en esa época. Obviamente había el tiempo y para hacer las cosas así. Hoy en día el tiempo no le da a uno muchas veces para hacer las cosas con tanto como quisiera, porque todo el mundo vive corriendo. Pero en esa época era lo que te digo, los uniformes. Yo me encantaban los hoteles, ir a ver los uniformes de los hoteles. ¿Así? Sí, claro, eso era a ver la gente muy... Había muchos hoteles que no le entregaban el uniforme a uno. Uno llegaba a turno, iba a la ropería, se llamaba, reclamaba el uniforme, se cambiaba a uno, iba a marcar tarjeta, trabajaba, cuando terminó su turno, se quitaba el uniforme, iba y lo dejaba en la ropería para que lo lavaran. Los uniformes se lavaban en el hotel. Yo me acuerdo que en Bogotá el hotel tenía una lavandería inmensa, eso era, y prestaba servicio al público, pero eso era una planta inmensa, la lavandería del hotel Tequendama. Todavía sigue funcionando y me imagino que modernizada, muchos años que no voy por allá. Pero eso era lo que más me llamó la atención. Tuve la fortuna, o sea, fui afortunado porque estudié mi carrera y durante el estudio, como te digo, fui trabajando de mesero, fui ascendiendo. Antes de terminar mi carrera ya había sido jefe de bares, ya había sido cajero, barman, sobre todo en restaurantes. Yo trabajé mucho en restaurantes de Bogotá. En esa época hubo un auge de restaurantes afuera de la ciudad, restaurantes campestres. Entonces tuve la fortuna de trabajar en varios restaurantes campestres de Bogotá, que aún hoy se conserva. Por ejemplo, Andrés Carne de Res empezó por esa época, más o menos. La Cabaña, había muchas parrillas argentinas, había, ¿sí? Restaurantes típicos, se movía mucho los restaurantes típicos, campestres. Entonces tuve la oportunidad de moverme en ese sector. Cuando terminé, digamos, la carrera, tuve la fortuna de que el trabajo de grado fue un manual de procedimientos para un hotel en Bogotá. Lo hicimos con otros compañeros, yo me dediqué a todo el tema de alimentos y bebidas. Presentamos el trabajo de grado y el trabajo fue muy bien recibido, no fue muy bien hecho, nos lo sellaron, es más, todavía está guardado allá en la biblioteca del SENA, todavía. Yo volví al SENA muchos años después de instructor y encontré que todavía está allá en las bibliotecas, se conservan, ¿no? Muchos de trabajos muy buenos que se hicieron en esa época. Entonces, a raíz de ese trabajo y digamos de los contactos, de cómo
me había ido en la carrera de la costa de Santa Marta, unos empresarios santandereanos estaban abriendo un hotel allá que remodelaron en el Rodadero y solicitaron al SENA que fuera alguien para hacer la apertura y alguien que ojalá tuviera conocimiento de funciones, de procesos y que tuviera, digamos, experiencia en alimentos y bebidas. Y esa era la ventaja de haber estudiado en el SENA, que en esa época que yo estudié, nosotros estudiamos doble jornada, pero era media jornada estudiando clases teóricas y en las tardes y en las noches teníamos talleres. Taller cerrado, como se llamaba, que era entre nosotros, entre el curso, y manejábamos talleres abiertos. O sea, nos tocaba atender el hotel escuela en todas las áreas. Pero los fines de semana nosotros estudiábamos de lunes a viernes y el fin de semana nos tocaba ir a hacer camarería. Nos iba a tocar hacer de meseros, de cocineros. Entonces, cuando terminé la carrera, uno prácticamente ya estaba capacitado. En esa época no se llamaban aprendices, sino se llamaban trabajador alumno, porque nosotros salíamos del SENA directo a desempeñar cualquier función de base en los hoteles. Uno podía salir y desempeñarse hasta puestos de supervisión, jefaturas de departamento perfectamente ya, porque salía uno del SENA con experiencia para trabajar. Siempre ha sido formación para el trabajo. Entonces tuve la fortuna que me fui y me dieron la oportunidad como subgerente del hotel. En esa época se llamaba asistente de gerencia. En los hoteles pequeñitos en esa época se usaba mucho eso. Varios restaurantes, varios hoteles en Santa Marta manejaban esa figura, gerente y subgerente o asistente de gerencia. Digamos que uno se encargaba de todo lo que era alimentos y bebidas y pues, de lo que hubiera que hacer, porque le tocaba a uno hacer de todo. Entonces, gracias a esa experiencia que adquirí estudiando, pude llegar allá. Fue duro porque nunca había salido de la ciudad, prácticamente no conocía la costa y el cambio de cultura es duro y uno joven, recién salido de su casa, fue una experiencia bastante buena. Con la fortuna de que me quedé, no volví a Bogotá. No porque yo fui, hice las prácticas, porque eran como prácticas, y tan pronto terminé las prácticas, que fueron 6 meses, que me tocó trabajar, y uno trabajar gratis, haciendo las prácticas, y terminé las prácticas y de una vez el hotel me dijo, no, se queda ya como cargo suyo, se queda como su gerente del hotel, ya con sueldo, con todo, y digamos que con un estatus, porque ya ser subgerente de un hotel a esa edad era bastante importante. Bien, sí. se fue muy bien. Generalmente los egresados del SENA en esa época, sí, hay mucho, hoy en día hay mucho gerente hotelero de mi época que somos egresados del SENA, porque la formación... Y en esa época, cuéntanos cómo era la tecnología, cómo se desenvolvía el hotel, digamos, en cuanto, digamos, para tomar una reserva, para anotar, digamos, lo que consumió el huésped en un restaurante, que en la lavandería, ¿cómo se manejaba antes eso? No, eso era totalmente diferente. Primero, cuando empecé yo a estudiar, todo era manual. Todo era manual, todo se hacía en papel. Papel, lapiceros y máquina de escribir. Así se manejan los hoteles. Entonces, las recepciones, tú siempre llegabas a una recepción, te encontrabas papeles. Habían formatos que le llamamos la sábana de habitaciones, que era donde uno llevaba el resumen de tarifas, por ejemplo. El auditor nocturno tenía que ser el trasunto. Y eso eran unas hojas grandísimas en papel verde columnario, donde iba llevando uno todas las anotaciones, mucho formato preimpreso que tenía uno que evidenciar. Todo era a mano. Yo tuve la fortuna de aprender la hotelería a mano, haciendo todo a mano. Los meseros tenían que tomar el pedido a mano, una comanda, llevarla hasta la cocina, llevarla primero a la caja, sellarla, y la que quedaba sellada, llevarla a la cocina para marchar el pedido. Y el cajero tenía que abrir el cheque cuenta a mano, colocar los datos de la comanda y empezar a anotar comanda por comanda y llevarlo a un casillerito. Y rapidito, porque donde el cliente pida la cuenta, pues tocaba sumarla a mano, calculadora, totalizarse, llevarla para que la firmara o la pagara.
pero todo era a mano. Todo lo que se hacía en los hoteles era a mano. Las máquinas que había eran los conmutadores de pronto, las máquinas de contabilidad, me acuerdo que eran unas máquinas de escribir grandísimas donde ellos metían, iban haciendo los asientos contables en unas máquinas de escribir de unos carros grandísimos. Así era la hotelería, así se llevaba todo era manual. Luego llegaron las máquinas registradoras, las cajas registradoras. Entonces llegaron unos modelos de cajas registradoras hoteleros. Las teclas que tenían los conceptos. Si uno cargaba una tarifa de alojamiento, uno decía alojamiento al PLU y le colocaba el valor y tenía que meter la hoja y mover la palanca para que quedara impreso lo que iba quedando ahí y darle balance para que sumara. Entonces ya iba sumando, siempre todas las facturas tenían dos columnitas. Aquí iba uno poniendo a uno los cargos y aquí iba sacando el balance. O sea, iba llevando la sumatoria. ¿Y cómo hacía el recepcionista entonces para sacar esas cuentas? Uno tenía que, cuando el huésped se registraba, le hacía llenar el registro hotelero, en una época se llama el TRH, tarjeta de registro hotelero. A mano, el huésped la firmaba y con la tarjeta de registro hotelero, el recepcionista tenía que abrir la factura, o sea, hacer la factura. Unas facturas de preimpreso en papel químico, tamaño, era media carta, si no estoy mal. Tenía que meterla en la máquina de escribir y llenarla en máquina de escribir. Traía el número de la habitación, el nombre, la fecha de entrada y salida, la tarifa, cuántas personas ocupaban la habitación. Y las facturas tenían unos desprendibles que se llamaban slips, cuando uno le hacía en papel químico, entonces salían 4 slips marcados todos. Entonces uno le quitaba el slip, la factura se iba para la caja de recepción y los slips se mandaban a cada área. Y había unos racks, en teléfonos, en recepción y en los ambientes donde llegaba el slip y lo iba uno colocando, lo iba teniendo para poder saber quién estaba en qué habitación estaba, cuántos eran. Todo eso era de tipo manual. Entonces, y en esa época, bueno, como dices tú que era tan manual, entonces, ¿cómo se manejaba, digamos, el registro digamos, de los huéspedes, de saber, bueno, Pepito Pérez viene todas las navidades a pasarlo aquí en este hotel? O Pepito Pérez le tenemos un precio especial. Digamos que lo que conocemos hoy en PMS, ¿sí? Pero en esa época no había, digamos, un sistema, digamos, para llevar todo ese control. ¿Cómo se hacía? O sea, había sistemas, lo que no había era la tecnología para tener bases de datos, pero se tenían las bases de datos, se llevaban en libros, se llevaban listados de VIP, por ejemplo. Uno siempre tenía, uno como recepcionista, el jefe de recepción siempre iba teniendo su archivo. Primero los registros hoteleros se archivaban, ¿sí? En su consecutivo, entonces fácilmente uno accedía a la información, se mandaban empastar. Eso eran unos archivos, todo era físico. Y se llevaban, o sea, había formatos para llevar todos los registros. Por ejemplo, los huéspedes frecuentes se llevaba una base de datos, lo que se llevaba en libros o se llevaba a máquina. ¿Sí? O sea, lo que hoy en día hace un PMS es lo que se ha venido haciendo, digamos, desde que se inició la hotelería. Por ejemplo, en algunas capacitaciones que he tenido la oportunidad de dar del sistema uniforme de cuentas hoteleros, el USAL, el sistema uniforme de cuentas para industria de alojamiento, es un sistema que viene funcionando desde 1926 y lleva todos esos años y las variaciones han sido, digamos, por la actualización de la contabilidad, de las NIF, de estados financieros, pero la estructura y el manejo, la estructura organizacional hotelera, el manejo de las cuentas, los informes, vienen siendo los mismos desde hace más de 100 años. Bueno, uno dice que toda época pasada fue mejor. ¿Qué rescatas tú de esa época que de pronto quizás ahorita en la actualidad pues ya no se ve? Pues mira, yo creo que la formación, la mística, o sea, el trabajar con papel y lápiz, el trabajar tan manual, le daba a uno un contacto diferente, porque uno tenía que asegurarse que las cosas quedaran bien,
¿sí? Uno no podía tachar, no existía el corrector. Ok. No era permitido borrar, tachar, no tachaba algo, ya tenía que anularlo y Anular y hacer hacer uno una una nueva. nueva. Ok. Todos los, Bueno, y si se quedaba algo por fuera que de pronto el cliente se fue y ahí sí, ya sabía uno que si a uno le pasaba, uno tenía que responder. ay Sí. Dios. Por ejemplo, con ese tema manual, como en diferentes ambientes de hoteles grandes, hay restaurantes que quedaban lejos. El cajero del restaurante, como te decía, tenía que haber un cheque cuenta manual, totalizarlo, cobrarlo, y si era cargo de habitación, había en los hoteles grandes unos ballets o unos patinadores, le decimos hoy en día, ¿verdad? El ballet, que iban por todos los restaurantes, por todos los ambientes del hotel, recogiendo los chequecuentas para llevarlos a recepción. Y era corriendo, era que recojo y corra, porque es que, por ejemplo, en las temporadas, en la costa, uno sabía que la gente salía, por ejemplo, los puentes. El lunes tenía uno no, 80 check-outs. Entonces, el lunes eran 2, 3 vales corriendo por todo el hotel, recogiendo chequecuentas y llevándolos a recepción, porque en esa época no había que es que el check-out es a las 12, ¿no? A cualquier La hora gente, podía salir. sí, salía, eso después se institucionalizó, que era a las 3 de la tarde, me acuerdo tanto. Pero luego se dio la cara que no, que entre 12 y 3, y ya ahora nos puso la tranquera que entonces que no, que el check-in es después de 3, eso no existía. O sea, si una persona llega a uno de las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana uno corría a entregarle su habitación. Si uno no tenía reservas, un huésped quería quedarse hasta las 5 de la tarde, quédese, tranquilo. Entonces, la mística, digamos que era muy diferente. Y, y eso es lo que yo rescato del tiempo pasado, que todo se hacía, digamos yo, con más mística. Eso se ha perdido mucho porque se ha perdido la vocación de servicio. ¿Sí? Hoy en día estamos tan afanados y tan distraídos que hemos perdido ese contacto, ese ser humano que somos se ha perdido mucho. Entonces, eso de esos años era muy, pues me parece muy importante, la mística de la hotelería. Sí, entonces se puede decir que anteriormente en esa época había mucho más dedicación, era, digamos, se trabajaba con mucho más esfuerzo, digamos, se enfocaba mucho más en la calidad, ¿no? En la prestación del servicio, se podría decir. Sí, como te digo, por eso, por la mística, por la pasión. Además que todo era tan artesanal, o sea, todo era hecho a mano. Lo que hoy se llama artesanal, entonces dicen artesanal, esa época todos los procesos y todo era así. O sea, digamos que yo agradezco mucho el haber tenido que pasar por todo eso. ¿No? Pues hubo épocas que no fue muy fácil trabajar de esa manera, uno siempre está buscando pues herramientas que le ayudaran a mejorar. Yo tuve una época donde el rack de reservas, lo llamamos el chart de reservas, ¿por qué? Porque era un chart, era una cartelera, era un papel milimetrado donde yo tenía que anotar las reservas con lápiz por si las cancelaban, borrarlas. O sea, lo que hoy en día ve una pantalla y puede hacer lo que quiera entrando a la habitación 105 y crear reserva o moverla o darle un abono, todo lo que tú haces hoy en día, tocaba era a mano, con un lápiz y borrador. Yo tenía mi escritorio y la parte de atrás era el chart de reserva. Y era con lápiz, porque era papel. Entonces, digamos que, no sé, creo que eso le imprimía un sentido diferente a las cosas. Más cálido, había como más calidez para hacer las cosas. Genial, ¿no? Sí. Qué rico, ¿no? De pronto vivir esa experiencia, pero ya hoy viéndolo, digamos, en nuestra actualidad, bueno, ¿qué podemos nosotros, digamos, en este momento, digamos, para la industria hotelera decir, no, hay que mejorar en esto? ¿Qué podemos hacer nosotros, digamos, para nuevamente incentivar, digamos, esa pasión, digamos, esa calidad de servicio para poder, digamos, ser mejores, ¿no? Mira, yo soy un convencido, aunque he pasado por todas las tecnologías, he pasado por todas las tecnologías en los hoteles, todas. Creo que los hoteles están demorados en adoptar las tecnologías. Hay muchos hoteles que todavía tienen miedo en comprar un PMS, en adquirir un ERP, en tener un CRM.
¿sí? En trabajar con las redes sociales, en trabajar con las otras, en trabajar con el comercio electrónico. Hay mucho propietario todavía que le tiene temor a eso. Y yo pienso que son herramientas fabulosas. A mí me encanta esa parte de la tecnología, como te digo, que he visto toda la evolución y creo que para el hotelero hoy en día es importante uno adopte toda la tecnología que salga. Digo, toda la tecnología que salga debe ser bienvenida, pero no dejarse distraer de la tecnología. Hoy en día tú llegas a un negocio, a un restaurante, a un hotel y encuentras a la gente pegada al celular. Sí. ¿Sí? Y no miran a los huéspedes, no los saludan, o sea, no se dan cuenta que están presentes por estar pegados al celular. Y el celular, al contrario, debe ser una herramienta porque tenemos aplicaciones hoy en día como conserjes virtuales. Tú todo lo que necesitas saber de un hotel entras al conserje y lo haces. Un mesero ya hoy no necesita una comanda, un mesero. Desde su propio celular entra, hace el pedido y el pedido sale a la cocina ya en una pantalla. Ya están los volúmenes ecológicos, pero no es necesario imprimir las comandas. Al chef ya tiene su pantalla donde le salen los pedidos, le dice qué tiempo llevan, le dice cuál entró primero, le organiza todo y todo lo hago desde el celular. Entonces, aprovechar la tecnología, adoptarla, o sea, implementarla y aprovecharla para prestar un mejor servicio, pero no para dejarse distraer. O sea, el objetivo de la hotelería es el servicio al cliente. El objetivo de la hotelería es brindar satisfacción, es llenar expectativas, es cumplir los sueños de las personas. Ese es el negocio hotelero, el negocio del restaurante. O sea, la gente no va por un plato de comida, la gente va a vivir una experiencia. La gente no va a un hotel a dormir, va a buscar anécdotas, a buscar experiencias, a recoger historias, ¿sí? Si nosotros los hoteleros usamos la tecnología bien utilizada, vamos a tener más tiempo para dedicarnos a atender al cliente, a dedicarnos a la satisfacción del cliente. Hace muchos años yo trabajé con una empresa que vendía hornos. Empezaron a hacer los hornos inteligentes. Hoy en día todo el mundo los tiene. En esa época los íbamos a vender y no me creían que se manejaban solos, que traían computador por dentro. Y esa me marcó mucho trabajar con esa empresa, una empresa europea, porque el lema para uno introducir el horno era tiempo para lo esencial. O sea, no tenías que tú estar preocupada por la cocción, sino que ya puedes meter todo al horno, él hace su trabajo y tú te puedes dedicar a los detalles, a emplatar bonito, a hacer una buena salsa, a volver al garnish, a las decoraciones finas, a hacerle filigrana a los platos. Todo eso lo podemos hacer si aprovechamos la tecnología y no nos dejamos distraer de ella. Exacto, pero entonces ahí, digamos, cuando tú mencionabas a los empresarios, que obviamente, qué bueno que se puedan apoyar con las nuevas tecnologías que están ahora pues a la mano, pero entonces, ¿qué es precisamente lo que evita que de pronto un empresario implemente nuevas estrategias de tecnología, nuevas herramientas? O sea, ¿qué puede pasar por la mente de un empresario hoy y diga, no, es que no me quiero arriesgar, un ejemplo, a esta tecnología, o de pronto el cambio, el choque al cambio, de pronto es lo que frena? ¿Por qué no se ha evolucionado, digamos, a veces en ese aspecto? Bueno, digamos que todavía el ser humano siempre ha sido muy reacio a los cambios, a salir de la zona de confort. A veces por no salir de la zona de confort. Yo he tenido clientes, propietarios que dicen, no, hagámoslo así que así lo hemos hecho hace 20 años y funciona. ¿Sí? Sí, pero pues, yo no digo que no funcione, pero puede funcionar mejor. ¿Sí? Y a veces toca decir, el hecho de que usted lo lleve haciendo 20 años no quiere decir que lo está haciendo bien, porque esas son las dos caras de la moneda. Yo puedo llevar 20 años haciendo un proceso y hacerlo bien, o puedo llevar 20 años haciéndolo mal. ¿Qué nos permite la tecnología? Uno, innovar. Darle más tiempo a uno poder pensar, a poder crear, a innovar en el servicio, a mirar qué es lo que están buscando las personas hoy en día para poderlo satisfacer. Pero hay empresarios que no quieren salir de la zona de confort o que le tienen miedo al cambio. No sé si has escuchado, si deben escuchar ustedes mucho en el tema de tecnología, la gente que dice, no, es que a mí me atropella la tecnología. Ya no puedo ni con el celular.
Eso básicamente pienso yo que son paradigmas y talanqueras mentales que se pone la gente. Pues como te digo, yo he visto la evolución del lápiz hasta a los celulares, todas. Yo pasé por todos los celulares que han salido. Y uno puede adaptarse. O sea, el ser humano se puede adaptar a cualquier ambiente. Bueno, y ahora que tú dices precisamente eso, que has tenido toda la experiencia, que has pasado por todas las tecnologías ahorita, ¿cuál es esa una anécdota que de pronto tú dices, una anécdota de éxito que tú dices, no, oye, a mí esto me funcionó en tal parte? Poder implementar, poder innovar, poder crear, poder implementar nuevas estrategias. ¿Qué recuerdas tú? No, es que, o sea, el tema de tecnología tantas porque yo he instalado ya varios PMS. Varios PMS. Y no, pues es que tengo anécdotas, puede haber muchas, porque yo he pasado, como te digo, de cajas registradoras a manejar ya computadores y de los computadores que se usaban con disquete ya a los que tenían disco duro, todo eso. Entonces, son muchos los casos de gente que no sabe prender un equipo, ¿sí? Que le echa la culpa a los equipos. No, es que eso no está funcionando, es que se dañó. Eso es típico, ¿no? Sí, Se sí, cayó el sistema. se cayó el sistema. No funciona. Ahora, esa es otra excusa, ¿no? Cuando uno no tiene nada más que decirle a un cliente, le dicen que se cayó el sistema. Se cayó el sistema. Es típico. O hacen algo mal y no, eso estaba así, es que eso no funciona, eso es malo. El sistema lo hizo solo. Sí, el sistema lo hizo solo, sí. Y hasta ahora es que estamos entrando en la época de la inteligencia artificial. Pero es que a veces nos falta más inteligencia humana que artificial. Pero sí pasan muchas cosas, no te digo, muchas con la tecnología, muchas. Equivocaciones, bastantes. Pagar plata, bastante. Eso te iba a decir, me imagino que de tantas, ¿cuánto dinero no habrás pagado, no habrás perdido precisamente en todo el proceso, No, digamos, muchos. de implementación y desarrollo, precisamente por no haber anotado, por no haber tenido en cuenta tales cosas, ¿no? Sí, sí, claro, bastante. Bastante porque en hotelería los errores se pagan con plata. Y siempre le toca a uno asumir responsabilidad. Sí. Claro, Exacto. claro, porque están las herramientas. Exacto. Bueno, y hablando precisamente de eso, porque la idea es conocer no solamente lo bueno, sino también lo malo. Me imagino que así como tú dices, tienes muchas anécdotas de toda la innovación y cambios, me imagino que también habrán esas anécdotas donde tú dices, aquí yo la amarré, o aquí no me fue bien, digamos, quise implementar eso, pero no me funcionó. ¿Qué podrías decir ahí tú? ¿Qué recuerdas tú, digamos? Bueno, yo creo que lo más difícil, si estamos hablando de tecnologías, es escoger un buen proveedor. Yo creo que lo que más me he estrellado alrededor de los años ha sido en los proveedores. No es fácil. Con los temas de tecnología no es fácil porque digamos que con la experiencia que llevo cuando uno instala un software, tiene un tiempo que se estabilice, que las cosas empiecen a funcionar bien. No solo por el software, por los equipos, por todo eso, sino porque las personas ya se acostumbren, ¿sí? Y puedan hacer las cosas ya más mecánicamente, ya sepan cómo son las cosas. Y lo que más necesita uno en eso es el acompañamiento del proveedor. Y no sé si funcionará así en otros países, pero en Colombia es muy complicado el soporte. Las compañías de tecnología donde más fallan es en el soporte. Y en la hotelería, pues venimos haciendo, las empresas de tecnología tienen que hacer lo que nosotros hacemos. El soporte es el servicio al cliente, es el servicio postventa. Uno lo que busca, y por eso creo que tiene ese nombre, son soluciones informáticas. O sea, uno necesita la tecnología para que le solucione los problemas que tiene, no para que le cree más. Y yo creo que lo más difícil en Colombia es conseguir empresas que realmente le den a uno un soporte, que le den un acompañamiento, que lo guíen, que se vuelvan un partner para el desarrollo del negocio. Muy pocas. Aquí hay empresas grandísimas que también han empezado pequeñas y a medida que van creciendo se les olvida
que han crecido por los clientes. Y ya los clientes es una estadística más, un ingreso más, ¿sí? Un cheque más para cobrar. Y se les olvida que están metiéndose una solución, un servicio. O sea, la tecnología a mí no me sirve si yo no tengo a alguien detrás que me la pueda corregir, que me la pueda arreglar, que me la pueda adaptar, ¿sí? Que permita que yo la utilice de la mejor manera para que me solucione mi día a día. Yo creo que ahí es donde yo a veces escojo unas empresas que me ha ido muy mal con eso, muy mal, y que a mitad de camino lo dejan a uno botado o cierran y se queda uno sin nada. Exacto. Se queda uno sin nada. Exacto. Entonces ahí como quien dice volver a empezar de Sí. cero, pero obviamente eso es pérdida, digamos, de tiempo, Muchísimo. dinero, mejor dicho, recursos. Y obviamente algo también fundamental, me imagino yo, de todo esto en el proceso, es precisamente también seleccionar un buen equipo de trabajo, ¿no? También eso va de la mano, ¿sí? Para que todo esto, digamos, una buena empresa pues, funcione correctamente, ¿no? Y que obviamente a la hora de implementar esas herramientas sean precisamente como el complemento, ¿no? No es que solamente el software o la herramienta o la aplicación haga todo, sino que vaya obviamente bien administrado por las personas que están a cargo. ¿Sí? Claro, era lo que te decía, la gente le echa la culpa al software o al computador. Y a veces nosotros no tenemos el personal idóneo para desarrollar las funciones. ¿Sí? De nada me sirve a mí la tecnología, sino si la persona que la está utilizando, pues todo empieza en el proceso de incorporación. Si no contrato a la gente con los perfiles que necesito, pues de una vez me estoy disparando en un pie. Porque puedo tener la mejor tecnología, pero si contrato a alguien que no tenga la capacidad de aprovecharla, pues yo mismo me estoy, dando un tiro en un pie. Tengo que conseguir los perfiles que correspondan a cada área, a cada departamento, para que puedan explotar ese tema tecnológico. La tecnología sola no funciona. Como te digo, yo hice la inteligencia artificial y aún así tiene que haber alguien ahí enseñándole a la inteligencia funcional. Es uno, la incorporación. Dos, la capacitación. Tres, el entrenamiento. El seguimiento. ¿Sí? Hacerle mucho seguimiento a las personas. De esa manera se puede lograr que haya esa simbiosis que debe haber con la tecnología y el hombre. Claro, y para eso, bueno, lo que tú dices, que es fundamental, obviamente, la atención al servicio al cliente debe ir de la mano también de un buen PMS. Obviamente, algo que, digamos, es una herramienta básica, digamos, en los hoteles, para que obviamente me dé, digamos, me pueda ayudar a crear nuevas estrategias, digamos, de poder llamar, de conquistar a nuevo mercado, digamos, a nuevos huéspedes para que lleguen a mi hotel o para que lleguen a mi restaurante. Pero entonces ahí que debe tener un PMS, básicamente, digamos, para que sea realmente exitoso, que diga, este PMS sí me sirve. ¿Qué consideras tú? Uno, que sea pues lo más completo posible. Que las personas o los empresarios que manejan PMS ahora tengan una asesoría en cada negocio que van a incursionar. Es decir, si van a vender un PMS, el PMS es para hoteles, pero si van a vender un ERP que puede servir para cualquier empresa y se van a meter en el negocio del calzado, hombre, ubique una persona que esté metida en el negocio del calzado y diga, venga, ayúdenos a desarrollar el tema. Que es que vamos a trabajar con un PMS, venga, traigamos un hotelero, traigamos un restaurantero, llamemos a las asociaciones de restaurantes, entonces digan, venga, ¿qué es lo que necesitan para que funcione bien? Porque muchas veces, como te digo, se basan en software que vienen, digamos, prehechos, o que son, y se usa mucho, por ejemplo, lo que le venden a uno las páginas web hoy en día, son 3, 4 plantillas y se la venden a todo el mundo. Pero no hay creatividad, no hay innovación y no se asesora. Uno, que las empresas de software deben conocer el mercado al cual van a entrar, conocer cuáles son las necesidades y cuáles son los dolores que tiene uno en su diario vivir. Y no solo para tu vida, para cualquier industria.
para poderles resolver el día a día. Exacto, eso es Eso es fundamental. Y, como te digo, y el soporte, tengan. O sea, a medida que vayan creciendo el soporte. Yo conozco unas compañías, como te decía ahora, de software en Colombia que se acabaron por falta de un buen servicio de soporte. Y además que este negocio es muy competitivo. Uno tiene la facilidad de aprender, de desarrollar nuevas cosas, hacer. Entonces, aparte de ir a la vanguardia en los temas de creativos e innovadores en la tecnología, es como que ir a la vanguardia también en el conocimiento del cliente. Es que yo comparo una empresa de tecnología a un hotel. La empresa de tecnología está para ayudarle a uno a resolver sus sueños, igual que yo a un cliente. Entonces es estar pendiente de esos detalles, el servicio. Creo que, bueno, lo que tú dices es muy cierto y cuando, digamos, una empresa, digamos, en este caso los hoteles, conocen también al huésped que uno dice, no, madre, yo siempre voy a pasar mis navidades o mis años nuevos Claro que sí. allá en ese hotel. O por lo menos cuando me mandan un correo electrónico o un WhatsApp y me dice, Adriana, feliz cumpleaños. Hoy en tu día queremos obsequiarte esto o en tu próxima reserva queremos darte lo otro. Entonces, creo que en esos detalles de uno, de darse a conocer, de buscar, de mirar esos segmentos, digamos, en lo que conciernen los hoteles, aprender a conocer al cliente, ¿no? Todas sus necesidades, todo lo que le gusta, digamos, todo aquello que le entretiene, digamos, eso sería espectacular. Y es eso, si uno tiene una buena herramienta que le ayuda a conocer, sería genial. Es que si la herramienta, las herramientas están. Claro. Mira, por ejemplo, son las redes sociales. A mí me tiene asustado porque a veces uno no le pregunta nada, sino que habla de algo y después empieza a mirar que en las redes sociales empieza a salir información de eso, pero ¿dónde y yo no? ¿Cómo supo la red social? ¿Cómo supo? En algún momento me imagino ellos detectan lo que uno está mirando o qué va. Pero si eso es lo que yo digo, debemos aprovechar esa tecnología y llevarla fácilmente a los hoteles. Tener un buen partner que le diga a uno, venga, es que con esta herramienta usted puede llevar esto. Hoy en día es fácil conocer todos los gustos de las personas. Es que hoy en día uno se mete a mirar el perfil de Facebook de una persona y ya uno sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace. Está todo ahí puesto. Todo está puesto. Entonces, sí, entonces ahí digamos, ¿cuáles serían los tips que tú das para, mejor dicho, decir, esto funciona, digamos, para un hotel? Es decir, como te digo yo, ¿no? Soporte. Sí, soporte. Fundamental soporte. El que se vuelvan, como te digo yo, partner de un compañero de viaje. Uno necesita la tecnología o el proveedor de tecnología, cualquiera que sea, que sea para un viaje largo. Estar cambiando la tecnología cada 6 meses, cada año es demasiado costoso y se pierde mucho cliente por estar en esto. Entonces, uno, revisar muy bien. Segundo, que le brinde a uno que sea muy intuitiva, como dicen los que más en tecnología, que le permita a uno aprenderla fácil, ¿sí? Que conozcan, que aprendan, o sea, que la persona con quien uno hable para comprar tecnología conozca su lenguaje. Sí, lo que te decía ahorita, las empresas de tecnología hoy en día ya están adoptando más en cada campo que entran a conocer el lenguaje, conocer, ¿sí? Para que lo entiendan a uno, para que puedan entender eso. Entonces, buscar una compañía que le entienda a uno lo que uno necesita. Porque digo, yo he visto que con nosotros se puede hacer de todo, se puede organizar. Pero el tema está en que en la persona que lo diseña o que lo programe, pues, lo entienda uno. Si no hay una conexión, ahí nunca va a funcionar la tecnología. Es importante conseguir un partner, un compañero y una persona que realmente lo entienda a uno. Y que ojalá, como te digo, haya vivido las experiencias. Las experiencias, eso es fundamental, obviamente. Desde la experiencia, obviamente, uno puede tomar mejores decisiones. Claro que sí. Mejores decisiones y obviamente poder crecer y poder mejorar mucho más. Pero entonces, en toda esa experiencia que tú ya nos has comentado de tantos años, que has pasado por todas las áreas, digamos,
en los hoteles y las conoces también, puedes decir que como cualquier persona, como cualquier ser humano, tiene sus altos y sus bajos. Hubo un tiempo en el que tú dices, no, o sea, definitivamente como que estoy desanimada, como que ya no puedo, porque a veces obviamente, como hace un rato tú decías, la recesión, de pronto la violencia, de pronto la economía, dices tú, no, eso nos está afectando, me está afectando, y tú dices, no, como que voy por otro rumbo, o siempre mantuviste la iniciativa o el ánimo de seguir en este No, negocio. yo estoy alejado de la hotelería más o menos unos 5 años. Me dediqué a otra cosa, porque sí llega un momento donde uno, pues, el hotelero, el trabajo hotelero es muy esclavizante. Es un trabajo de 24 horas. Uno tiene que estar pendiente de sus clientes 24 horas, porque uno en un hotel la gente permanece no solo 24 horas, pasa 7 días. Yo trabajé en hoteles vacacionales, la gente se va a pasar una semana. En un all inclusive, la gente se va a pasar una semana, 15 días, y no sale del hotel. Y el objetivo, por ejemplo, de un resort es eso, que la gente no salga. Entonces es un trabajo de 24 horas. Yo duré muchos años y yo me saqué porque duré años donde yo trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la mañana. A días en que iba uno a la casa, se bañaba, se cambiaba y de vuelvas a trabajar. Obvio. Sí, sí. Realmente el hotelero a veces hay mucho padre ausente. Sí, sí, sí. Es muy sacrificado, el trabajo hotelero es muy sacrificado. Por eso amo la tecnología. Porque yo hoy en día puedo desde mi casa estar vigilando, estar supervisando, estar ayudando sin necesidad de estar uno presente. ¿Sí? Hoy en día una de las cosas que más nos enseñó la pandemia fue esta. La virtualidad es fabulosa. ¿Sí? El trabajo remoto, o sea, se puede. Necesitamos la tecnología, antes no era posible. Le tocaba a uno, muchas veces me llamaban a las 2 de la mañana, mire que venga que tenemos un problema, y corra y vaya a mirar a ver porque no había quien lo pudiera solucionar. Hoy en día la tecnología te permite desde la casa, venga, no, es que tengo un problema, que no puedo sacar una factura, pero yo me conecto desde acá, desde el portátil, desde el teléfono y resuelvo el problema. Entonces, la tecnología nos da un mejor nivel de vida, nos facilita el trabajo. Y como te digo, y lo que más me encanta es que le da uno tiempo para innovar, para pensar, para crear. La hotelería es de creatividad. Uno todos los días, mira, todos los días hay competencia, todos los días hay ofertas, ¿sí? Y todos los días hay innovación. Uno tiene que estar pendiente de innovar. Ya deje que la tecnología controle el negocio y uno dedíquese a mirar cómo le hace la vida más fácil a la gente. Ese es el objetivo. Digamos que ese sería el tip fundamental de la tecnología. Busque una tecnología que controle el negocio, que lo deje, que le dé tiempo para pensar en lo que debe pensar, en su core business, en su objetivo, en su propósito. Porque hoy en día más que para hacer tener un propósito. Entonces, si tú tienes unas herramientas que te den tiempo para fijarte en tu propósito, sé que las cosas van a salir bien. A veces, y muchos tras era porque uno se distrae, se pone a pensar en otras cosas, a preocuparse de otras cosas y descuida lo más importante. Y lo más importante en la hotelería es el cliente, es el huésped, porque sin eso no tenemos con qué comprar tecnología. Perfecto. Y bueno, ya digamos que tú nos comentas todo eso, en toda esta, digamos, todos estos años de experiencia, tú, Leonardo, ¿cómo mantienes tú la motivación para continuar, para decir, oye, sí, vamos a seguir adelante, yo sé que esto puede mejorar? ¿Cómo alimentas tú la motivación? Pues yo creo que una de las cosas que ha pasado a través de la experiencia es que me ha desarrollado el sentido de la enseñanza. ¿Sí? Y hoy en día lo que más me motiva en mi trabajo es el poder compartir, digamos, todas esas pequeñas cosas que uno ha aprendido a lo largo de la línea de tiempo y de la experiencia. Entonces, hoy en día lo que más me apasiona en mi trabajo es poder a las nuevas generaciones, a la gente que no es hotelera, pero que le gusta, que quiere servir,
el poder compartir esa experiencia. Yo creo que eso es lo que hoy día me sigue manejando la hotelería, que ya hay un camino recorrido y obvio, sigo aprendiendo, porque todos los días aprendo cosas nuevas. Y he tenido la fortuna de recorrer medio país en hoteles, en restaurantes, entonces digamos que, y yo sigo, el año pasado estuve por Cartagena, estuve por Santa Marta, estuve trabajando y aprendí muchas cosas, pero también se vino con la satisfacción de que puedo enseñar, de que puedo poner un granito de arena para que la gente haga mejor su trabajo y para que la gente ame lo que está haciendo. Entonces yo creo que lo que más me ha llevado a mí la experiencia es a desarrollar la pasión por el negocio, a meterle corazón, a enseñarle a la gente que está metida en la hotelería que esto se hace con el corazón. O sea, si la hotelería no le ponemos el corazón, no funciona. Ahí sí ni con el mejor software del mundo va a funcionar. Porque es de puro corazón. Nada que funciona. Claro, claro. Cuando tú le metes motivación, tú le metes corazón, tú le metes pasión, cualquier proyecto Funciona. es de éxito. Y me ha gustado eso también, que sigo trabajando y sigo aprendiendo. Todos los días con la tecnología puedo descubrir nuevas cosas que muchas veces pueden llevar años y no saber que existían. Entonces, eso me sigue motivando Por eso, más o menos hace 10 años trabajo como consultor y como asesor, para poder compartir el conocimiento. Hay un conferencista argentino que trabaja mucho con los dashboards, con el tablero de mando integral, y él tiene una frase que dice que el conocimiento es el único bien que crece en la medida en que se comparte. Todos los recursos se acaban, el conocimiento no. El conocimiento, entre más lo compartas tú, más va a crecer. Y uno se retroalimenta. Me gusta enseñar porque es que cuando uno enseña, aprende 2 veces. Entonces, yo creo que lo que me motiva a seguir en el negocio todavía es eso. Y espero que me siga motivando mucho tiempo más. Así será. Bueno, Leonardo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mentes Fuera de Serie. La verdad, muy nutritiva esta entrevista, poder aprender de ti, de poder conocer todas esas experiencias y obviamente desde tu punto de vista, lo fundamental y lo básico, mejor hecho que debe tener un hotel, un restaurante para que funcione, ¿no? Para que obviamente podernos acercar un poco más al huésped final, a que obviamente siempre tener, digamos, al alcance todas, digamos, sus necesidades, ¿no? Todas las cosas básicas, porque eso es fundamental, digamos, para que el cliente esté bien contento y bien satisfecho y pueda volver a disfrutar de un hotel y de tantos hoteles lindos que hay en nuestro país. Sí. Uno puede decir, mejor dicho, hay de dónde escoger, desde la costa hasta, mejor dicho, hasta Pasto, hasta el Amazonas, disfrutar experiencias, porque lo que tú decías, los hoteles venden experiencias y no hay nada más rico y más satisfactorio. Satisfactorio es precisamente eso, poder disfrutar, tener experiencias, cosas nuevas que obviamente a uno como huésped le queda enamorado, ¿no? Queda, digamos, cautivado, queda impresionado, y lo más bonito es poder compartir eso con la familia, con los amigos, y que obviamente nos arriesgamos nuevamente a volver, porque esa es la idea, ¿no? Vivir la experiencia y acercarnos un poco más. Entonces, gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo tan chévere poder compartir contigo, y bueno, que esperamos volver a verte, ¿no? Por aquí. Claro que sí, aquí estaré cuando me llames, con mucho gusto, para hablar más temas más profundos. Perfecto. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a que se inscriban aquí en las notificaciones para recibir más contenidos como este. Un abrazo. Hasta luego.